Un saludo cordial, amada iglesia de Ebenecer de Lugano. En este tiempo de celebración me uno al corazón de cada uno de ustedes por la fidelidad de Dios en estos 28 aniversarios. Qué bueno ha sido Dios al darnos este tiempo fraterno, tal vez no como quisiésemos, pero esta es la voluntad de Dios y la aceptamos. Y gracias a Dios por darnos el privilegio de estar una mañana más reunidos juntos para poder celebrar. Soy el pastor José Luis Rivera. Desde Cochabamba, Bolivia, tengo el placer de poder compartir el mensaje de Dios. Así que en esta mañana, por favor, acompáñenme. Me encantaría poder ingresar a sus hogares por medio de esta oración. Querido Dios Padre, Señor, queremos darte muchas gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar juntos en esta mañana. Padre bendito, enseñoréate en cada corazón en este tiempo. Habla al corazón de cada familia, Señor. Que este tiempo, Señor, podamos ver tu amor extendido en cada uno de nosotros. Y estoy seguro, Señor, que tú harás tu voluntad por medio de tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos acompañes de principio a fin. En Cristo. Amén. Amén. Tengo la dicha de poder en esta mañana, gracias a la invitación de sus pastores, poder traer la meditación tal vez en un tema tan importante, tan trascendental en este tiempo. ¿Cómo usted puede desarrollar familias dedicadas a Dios? ¿Cómo usted puede desarrollar familias consagradas a Dios? ¿Cómo usted puede desarrollar que su hogar se convierta en un altar para el Señor? Y en este tiempo me encantaría poder citar el primer texto de la palabra que se encuentra registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 11 y 12. Este será nuestro texto más importante de toda la meditación, ya que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros como cristianos, como personas que estamos establecidas en este mundo, a procurar el reino de Dios a través de lo que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, 11 y 12, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Y fue dado aviso, dice, al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom en la ciudad de David. Mira, hermano querido, hoy en estos tiempos tal vez tan confusos, donde muchos y millones de personas de una manera inimaginable hemos transformado nuestros mundos, nuestras perspectivas y nuestra forma de vivir. Los cambios que hemos estado viviendo en estos últimos meses se han dado drásticamente y de manera repentina. A muchos de nosotros nos han tomado incluso por sorpresa. Todos estamos tratando de adaptarnos de una manera distinta a esta nueva realidad con la que empezamos de pronto a vivir. Aunque es imposible predecir muchas veces cuánto durará todo esto, indistintamente de la situación, Dios nos enseña a que cada uno de nosotros podemos procurar a través de nuestros hogares, de nuestras familias, llegar a conocer y establecer a través de un hogar un altar para el Señor. Nuestro hogar, curiosamente, en el año pasado, muchos de los países les han pedido al mundo entero, a las personas de sus ciudades, de sus países, a poder resguardar su salud, su vida, introduciéndose en sus hogares. Esto no es algo loco. En realidad, básicamente, el lugar más seguro, el lugar donde hay mayor protección, el lugar donde usted tiene tal vez un refugio, un búnker, es justamente su hogar, es su casa. Hoy su hogar se ha convertido en el lugar más seguro de este mundo, donde las tareas que muchas veces eran asignadas al mundo, hoy han vuelto nuevamente a la rutina de los viejos tiempos, de las eras antiguas. Ahora usted, querida madre, posiblemente se ha convertido en la maestra de sus hijos. También
Posiblemente hoy usted ha tenido la dicha de poder pasar mucho tiempo cocinando, realizando labores domésticas dentro de su hogar con su familia, atender las necesidades, etc. Tener a toda la familia metida en un mismo lugar las 24 horas muchas veces ha resultado una travesía muy larga o un reto muy interesante para muchos. Pero el problema nunca es la familia ni los hijos. Muchas veces los problemas pueden venir de afuera o del mismo corazón. El problema es muchas veces no saber haber invertido lo suficiente en lo que realmente importa. Reconocemos que la familia fue diseñada para levantar líneas generacionales piadosas para Dios, que cumplan los propósitos de Dios. En la idea de Dios es que la familia es el agente que Él utiliza para sus intereses. El propósito de Dios con que una pareja se case y conozca al Señor, que esta pareja cumpla los designios de Dios. Esta pareja se convierte en el agente que Dios va a utilizar para sus propósitos. Cuando el hombre se aleja de Dios, cae en contradicción. Por ejemplo, Caín, el primer hijo de Adán y Eva, deliberadamente decidieron levantar una línea generacional maligna sobre la tierra, opuesta a los propósitos de Dios, contraria a los propósitos de Dios. El libro de Génesis, capítulo 4, verso 17, la palabra de Dios dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Note que este primer muchacho que Dios trajo a este mundo, este muchacho decidió romper esa línea de bendición que él mismo había establecido en el huerto del Edén. Tras la rebeldía de los primeros padres, Caín deliberadamente decidió corromperse y decidió levantar una línea distinta a los propósitos de Dios. Note que la Escritura, que en el orgullo de aquel padre, cuando le estaban naciendo ese hijo, ya lo había nombrado, ya tenía un nombre ese niño. Ese niño se llamaba Enoc. Y por el orgullo que sentía por su primogénito, le regaló una ciudad. Y a esa ciudad le puso el nombre de su hijo. Tal vez usted no sabe, pero en la Biblia existen 2 Enocs. Y la palabra Enoc significa consagrado, dedicado, apartado, separado. Lamentablemente, Caín deliberadamente estableció una ciudad consagrada para el mal, consagró a su hijo para el mal. Contrario a esto, las Escrituras dicen en el libro de Génesis 5:18, y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. De la línea de Seth vino Enos, Cainán, Mahalael, Jared, y vino Enoc. Un hombre que ha trascendido en las Escrituras como aquel hombre piadoso que Dios se lo llevó en vida. Él no conoció muerte, quien engendraría después a Matusalén, que posteriormente también engendraría a grandes hombres de la Biblia. Es interesante notar que también en la línea de Seth se estableció un Enoc, un consagrado, pero este consagrado era para bendición de los propósitos de Dios. Caín consagró para el mal, pero Jared concibió un hijo para bendición. Pablo, el apóstol Pablo, se refiere al hecho de que todas las familias fueron creadas por Dios para tener la existencia en Él mismo, y que estas familias establezcan principios, establezcan preceptos y establezcan líneas de bendición sobre la tierra. El libro de Efesios, capítulo 3, verso 14 y 15, dice la Escritura: por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El propósito de las familias es construir una generación de bendición sobre esta tierra. Dios desea que tu familia
sea piadosa, que tu familia tenga principios fuertes espirituales, que tu familia levante líneas de bendición y no de maldición. El libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tierra de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendicen, y maldeciré a los que te maldicen, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Note que Dios sigue creyendo en la familia, sigue deseando establecer líneas de bendición sobre la tierra. Pero eso es algo que Dios nos ha dejado a nosotros. La familia no es una lotería. No es que si te va bien, pues sigues. Que si se te va mal, me separo o dejo. En la mentalidad de Dios, la familia no es el fin en sí mismo. En la mentalidad de Dios, la familia es un ministerio de Dios, porque a través de ellos es que Dios va a actuar. Note, en varios textos de la Escritura, la Biblia dice, por ejemplo, de la línea de Set, de este Enoc, nació también Noé. Y a Noé, cuando Dios estaba juzgando la tierra, le dice: Noé, voy a salvarte a ti y a tu familia. Abraham, vete de esta tierra, pero vete con tu familia. Moisés, escucha a mi pueblo, saca a todas las familias de Egipto. Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque ha llegado la salvación a tu casa. Al centurión le dijo también: tu casa es salva por tu fe. Todas las familias deben enseñar a transmitir principios de Dios a sus generaciones. Dios une a dos personas y estas dos deben obedecer los intereses del reino de Dios. La idea de Dios y la familia eran para la formación y para la educación. Por eso Moisés, José, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, aunque estuvieron en ambientes paganos hostiles, nunca pudieron sacarle su identidad, porque ellos estaban arraigados, porque ellos sabían de dónde venían, conocían su familia, sabían su descendencia, entendían su propósito, y era difícil moverlos, porque en su sangre fluía bendición. Así como Moisés, José no se corrompieron. Ese es el propósito de Dios en este mundo donde nuestros hijos son expuestos. Nosotros debemos establecer en sus corazones, en sus vidas, líneas de bendición. El lugar donde estamos habitando ahora, que nosotros le llamamos hogar o casa, viene de una palabra muy interesante. Es la palabra oikos. Y la palabra oikos significa el lugar del Padre, donde hay la provisión del Padre, la formación del Padre y la bendición del Padre. 4 elementos que desprenden de la palabra oikos: lugar del Padre, provisión del Padre, formación del Padre y bendición del Padre. Todas las familias necesitan un lugar donde hay provisión, formación y bendición. Yo nunca he visto un hijo, por ejemplo, preocupado ahí en la vida, caminando por las calles y diciendo: oye muchacho, ¿por qué estás preocupado? Y el otro dirá: es que, ¿sabe qué? No sé si voy a comer o no voy a comer en mi casa. No, los muchachos, los niños nunca están pensando en esto, porque saben que después de salir de la universidad, del colegio, del kinder, esos niños van a ir a casa, y en casa siempre hay comida, siempre hay provisión, siempre es un lugar de descanso, siempre es un lugar donde hay formación. Ese es el hogar, ese es el oikos de Dios. Toda familia necesita la presencia de Dios en sus hogares. Usted necesita, mi amado hermano, tener en su hogar la presencia de Dios. Una analogía de tener la presencia de Dios en nuestros hogares justamente está registrada en el Antiguo Testamento con la historia que acabamos de leer hace unos minutos. Tal vez haciendo una retrospectiva en la historia bíblica,
desde el Antiguo Testamento, considerando que el arca de Dios, el arca de la alianza, era considerado un arma de guerra. Era un arma en la que los hijos de Israel salían y peleaban y todos sus enemigos temblaban porque sabían que el arca era la presencia de Dios. Notemos que Moisés daba la instrucción de poner el arca en el lugar más importante del tabernáculo de Dios, que era el lugar santísimo, porque ahí posaba la presencia de Dios. Y cuando Dios se levantaba le decía, ve, y decían todos, la columna se ha movido de fuego, tenemos que avanzar. Y nuevamente cuando volvían a instaurar el tabernáculo, nuevamente la presencia de Dios descendía sobre el lugar santísimo. Era tan importante el arca porque muchos de sus enemigos sabían el poder que tenía, porque ahí estaba la presencia de Dios. Uno de los ejércitos que más miedo le tenía al arca era justamente los filisteos. Pero en una ocasión de la historia, la Biblia dice que los filisteos tomaron el arca, pudieron robar el arca y ellos se sentían victoriosos, pero lamentablemente pues todo aquello que creían que iba a funcionar en contra de los hijos de Israel les salió mal. La Escritura dice a través de la historia bíblica que los filisteos le empezaron a todas sus naciones donde posaba el arca, le salían llagas, erupciones en la piel y pestes y plagas. Y decían, no, esta cosa está maldita. Y llevaban de un rey a otro rey hasta que definitivamente decidieron abandonar el arca. La historia dice que tras haber abandonado el arca, la arca de Dios llegó a posar en una casa. Y en la casa de donde posó el arca hubo gran bendición. Notemos lo que dice la Escritura en la carta de Samuel. El arca fue llevado a un hogar y este hogar, esta familia, tuvo a bien recibir el arca. Cuando el arca regresó a una casa de un israelita, de un judío, toda la familia, toda la bendición de Dios se manifestó sobre esa familia. Mira lo que dice la Escritura en 2 de Samuel 6:11, la que leímos. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Cuando nosotros, tal vez de este primer principio podemos sacar muchas verdades, pero una sola para este tiempo. Cuando nosotros le hacemos casa a Dios, en nuestra casa, en nuestro oikos, ahí hay bendición. Ahí está la presencia de Dios, porque hemos decidido dedicar, consagrar nuestra familia a Dios. Hoy, mi amado hermano, hoy, amado amigo que estás escuchando esto, abra su casa para la presencia de Dios. Haga de su hogar un lugar de la presencia de Dios, que su hogar se convierta en el templo de Dios. Hoy Dios puede hoy traer bendición a su casa, como la hizo con este hombre llamado Obed-Edom Geteo. Cuando el arca vino a la casa de este hombre, en 3 meses, todo lo que este hombre tenía, lo bendijo. Lo bendijo el Señor, porque este hombre decidió en su corazón poner el arca dentro de su hogar. Debemos orar por los siguientes días para que Dios manifieste su bendición sobre nuestra vida, su bendición sobre nuestra familia, sobre su salud, tan importante que es ahora, la restauración, la prosperidad financiera, económica, espiritual, que Dios manifieste su presencia en su hogar. Hay mucha gente que se frustra mucho, y dice, pastor, yo vengo a la iglesia, yo hago mis donativos, yo hago estudio, pero yo no veo la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios no se traduce con muchas cosas, sino si realmente tú estás dispuesto a que tu corazón sea un altar para el Señor, que tu hogar sea un altar para el Señor, que tu familia sea dedicada para el Señor. Ten por seguro que la bendición llegará. Obed-Edom le hizo un lugar, le hizo un espacio en su casa al arca, porque él sabía que el arca era la presencia de Dios. Evidentemente, amigo querido,
Hoy no tenemos que hacer arcas y llevar un arca a nuestra casa como si fuera un fetiche o un artilugio que tenga poder. Hoy, hermano, es mucho más fácil todo aquello. La pregunta es, ¿Jesús está en su casa? ¿Es Jesús quien gobierna su hogar? ¿Usted ha dedicado su familia al Señor? Pregúntese en esta mañana eso. Puede que ahí esté el problema del por qué no hay bendición. Porque muchas veces vivimos un barniz religioso. Muchas veces tenemos incluso el deseo de caminar en la calle con una Biblia, pero no tenemos la intención de poner a Jesús en nuestra casa. Y cuando Jesús no está en un lugar, ahí no hay bendición. Por eso en el Nuevo Testamento la Biblia dice que le llamaban a Jesús para que viniese a las aldeas y bendiga, porque solo en Jesús está la bendición. Si usted pone a Jesús en su hogar, si usted decide dedicar a su familia para el Señor, tenga por seguro que usted tendrá bendición de Dios. Obed-edom se hizo famoso, en 3 meses, a causa del arca. Todo lo que él tenía, su ganado, sus granjas, los pastizales, todo era bendecido. Todo el mundo hablaba de ese hombre y decían, ¿cómo? Obed-edom estaba hace un poco en la miseria, pero ahora tiene bendición, ahora todo se le ha multiplicado, ahora todo es fructífero. ¿Cuál la causa? Obed-edom luego fue, incluso después de que se conoció la fama, incluso llegó hasta los oídos del mismo rey David, y él dijo, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene mi rey, a causa del arca, el arca. Entonces David fue y llevó el arca con alegría nuevamente a la casa de Israel, a la ciudad de David, porque él sabía que teniendo el arca, su nación iba a ser bendecida, su nación iba a ser prosperada. Si solamente los gobernantes de este mundo entendiesen que si ponemos a Jesús en un altar en nuestras naciones, en nuestros países, en nuestras ciudades, entenderíamos la bendición que llegaría sobre estos y muchos más. Es interesante notar, no digo interesante, es muy real que Israel en este tiempo tenga la tasa más baja del mundo de muertos de COVID. Hace unas semanas salió una publicación donde ya no hay ni un contagio en Israel. Algo bueno debe estar haciendo Israel. Cuando nosotros ponemos a Dios como bandera, como estandarte, cuando ponemos nosotros a Dios y dedicamos nuestra familia a Jesús, esta tendrá bendición, se lo aseguro. Obed-edom, un hombre en el cual tal vez deberíamos imitar nuestra vida. Varón, tú que me escuchas, sería interesante que hoy tú pienses si realmente tu casa es un lugar de la presencia de Dios, si tu hogar está dedicado al Señor, si tu casa es un altar para el Señor. Debería ser esta nuestra oración constante y diaria, que Jesús no solamente sea el invitado que está un tiempo y después deseamos que se vaya. Él debe ser huésped, Él debe estar ahí permanentemente, viviendo. Cosas importantes que podemos reafirmar en nuestras vidas en este tiempo. En la carta en el segundo libro de Samuel, dice que la bendición de Obed-edom se debió a que su familia recibió el arca. Ellos no le tuvieron miedo al arca, dijeron, tenemos que guardar el arca. Esta es la presencia de Dios, este es el lugar de bendición. Y decidieron guardar. Posiblemente Obed-edom no vivía en una casa lujosa, pero tal vez hizo un lugar especial para el arca. Tal vez quitó muchas cosas, sacó muchas cosas y la puso en un cuarto especial. Hoy vivimos en una sociedad muy irrespetuosa a Dios. Mucha gente se hace la burla de Dios y ya no le tienen temor ni reverencia a Dios. Ya no hay respeto a nada. Por eso es tan importante la reverencia a Dios. La reverencia a Dios es la clave para nuestras vidas.
La bendición se manifiesta debido a que junto con el temor, Obed-edom profundizó la alegría de traer el arca a su casa. Estaban contentos de tener a Jesús en su casa. El arca en este tiempo es Jesús. Él estaba contento. El libro de Romanos por eso también dice el apóstol Pablo, la bendición se manifiesta cuando nosotros tenemos entre nosotros, entre todos los que vivimos en un hogar, sinceridad, temor de Dios. La Biblia dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, gócense de la esperanza, aunque estemos sufridos, constante en la oración, compartiendo las necesidades que tenemos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que les persiguen, bendigan a los que les maldigan, gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre vosotros. Nuestros hogares nunca debe faltar la palabra de Dios, el gozo de querer estar en su presencia. Si tus padres son apáticos, querido joven, posiblemente tus padres no van a una iglesia. Tú demuéstrales, viviendo en un ambiente cristiano, demostrándoles que tú sí los amas a pesar de. La bendición nunca la produce como un golpe de suerte. La bendición no es un golpe de suerte, es el resultado de una vida espiritual y el principio bíblico aplicado en nuestras vidas y en nuestras familias. Obed-edom trajo la bendición de Dios a su casa. Obed-edom usó bien el recurso que Dios le había dado, lo capitalizó, le sacó el valor, el interés a lo que él tenía. Obed-edom levantó una línea piadosa en el Señor. Note lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 4. Primera de Crónicas 26, verso 4 y 5. Note lo que dice. Los hijos de Obed-edom, Semanías, el primogénito, Josabat, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Peutaí, porque Dios, escuche lo que dice al final, porque Dios había bendecido a Obed-edom. No solamente bendijo en ese momento, esos 3 meses, sino que la bendición se propagó, se extendió sobre la vida de sus hijos. Obed-edom entendió que necesitaba establecer líneas de bendición sobre la tierra. Y lo hizo con todos sus hijos. Obed-edom entendió que si Dios viene a mí, no debo soltarlo, no debo soltarlo. Si la puerta se ha abierto, nunca deberíamos permitir cerrarla, sino que ésta bendiga nuestras generaciones. Obed entendió esto. El mismo salmista después expresaría en el Salmo 84, verso 12 en adelante, dice: anhela mi alma aún ardientemente, desea tus atrios, Señor, tu presencia, mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo, porque mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de él. Escogería antes estar en la puerta de tu casa, mi Dios, que habitar en moradas de maldad. Obed-edom provocó en su vida primero reverencia, alegría. Incluso David deseaba con mucho anhelo regresar el arca a Jerusalén, y la Biblia lo confirma. La Biblia dice que David, al enterarse de la fama de este hombre y la bendición que le produjo tener la presencia de Dios en su hogar, él dijo: yo quiero esto. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, 12, y fue dado aviso entonces, y fue David llevando el arca con alegría, dice el verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificaba, dice, un buey y un carnero engordado. Y David danzaba, dice, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con efod de lino,
Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con sonido de trompeta, con alegría, porque sabían que estaban llevando bendición a Jerusalén, bendición a los hijos de Israel. David nos enseña cómo nosotros debemos llevar la presencia de Dios a nuestros hogares, no con tristeza. No se sienta mal, hermano querido. Llevar la presencia de Dios a su hogar, invitar a Jesús a su casa, es la mejor cosa que usted puede hacer. Pero para que Jesús ingrese a ese hogar, primero hay que sacar toda la basura que está en ese hogar, para que Dios no puede estar en un lugar desordenado, no puede estar en un lugar sucio. Dios necesita un lugar especial para morar. Dios no está en un corazón sucio, Dios está en un corazón limpio, dice la Escritura. También lo tiene que estar en un hogar limpio. Por eso saquemos toda la basura de nuestro hogar para que Dios obre y empiece a andar en orden. Y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, saquemos esa basura de amargura, gritos, maltrato, apatía, el descontento, la ira, la intolerancia. No olvidemos que Dios es un Dios de orden, lo dice Efesios capítulo 6, y aún en nosotros Él desea orden todo el tiempo. El liderazgo familiar es muy importante para recuperar David, el arca, la presencia de Dios. Él necesitó básicamente ordenar, limpiarse y ponerse lo mejor para llevar el arca, la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios, debemos nosotros abrirnos y perder nuestra posición. Y para ir ya tal vez finalizando, la Biblia también dice que debemos nosotros tener una apertura en nuestro corazón, de no tener nada escondido, nada oculto. El segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirándonos a cara descubierta, como en un espejo, dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Hagamos de nuestro hogar un lugar de la presencia de Dios. Dediquemos, consagremos nuestros hogares, nuestras familias para el Señor. El libro de Génesis, capítulo 12, verso 7, dice: y le apareció a Abraham, dice, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó, dice, su tienda, teniendo Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Lo que nos enseña este versículo es que Abraham, cada vez que posaba en ciertos lugares, él siempre le hacía un altar al Señor. Un altar es un lugar donde tal vez en los seculares se le hace un poco más familiar esto. Las personas le hacen altares a los santos, a las vírgenes, y en ese altar, ese altar donde le edifican es un lugar consagrado, es un lugar donde le ponen velas, le hacen flores. Esa imagen de altar, evidentemente, es casi igual evidentemente nosotros no haremos un altar en nuestra casa y ahí le vamos a poner Dios, flores y velas, no. Lo que se refiere a la Escritura es que cada vez que Abraham se movía, él le hacía un altar porque él deseaba que la presencia de Dios siempre esté donde él estaba, posando, quedándose. Y en este tiempo, claro, esto ya no es literal para nosotros. Nosotros debemos hacer altares de Dios, pero en nuestros hogares espiritualmente. Ahora en nuestro tiempo en que vivimos nos referimos a esto en practicar, por ejemplo, haciendo reuniones familiares, donde platiquemos, donde hablemos de Dios, donde sintamos la presencia, donde cantemos, donde adoremos a Dios.
Nuestro hogar debe existir tiempos para hablar del Señor en oración, en adoración, en alabanza. Y esto debe ser no una obligación, sino una bendición para cada familia. La Biblia dice también con relación a esto, en el libro de Génesis capítulo 13, y subió pues Abraham, capítulo 13, verso 1, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, y él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Me salto al capítulo 3, del 13 al 17. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó, note otra vez, y edificó allí altar a Jehová. ¿Por qué Abraham edificaba altares en cada lugar que vivía? Porque él entendía, Abraham sabía que era necesario adorar a Dios en cada lugar. Si usted vive en una casa de alquiler y no tiene su casa propia, haga altar de Dios. Y si usted se muda, donde vaya, nuevamente un altar espiritual de Dios en ese hogar. Cada altar servirá como señal visible de que su familia está comprometida con el Señor. Solo vemos el contraste del sobrino. Lot nunca le hizo altar a Dios, y esa fue su ruina, fue la consecuencia de todas las desgracias que vendrían después. El altar educa a los hijos, el altar construye y puede ser incluso puente y canal de bendición para la salvación de su familia. ¿Qué podemos hacer en este tiempo para nosotros dedicar nuestras familias a Dios, para consagrar nuestras familias a Dios, para establecer un altar de Dios en nuestros hogares? Debe fijar por lo menos una hora, un día, exclusivamente a pagar todo para dedicarnos a Dios. Use siempre la Biblia, háblele a sus hijos pequeños de Dios, busque un esquema diario de ayuda, oren, canten, lean cuentos, experiencias. Recuerden siempre por qué están ahí y dónde estaban antes de Dios. Cuéntele a sus hijos de dónde Dios les sacó y ahora dónde está usted. Haga ameno que también los hijos participen. No lo haga solamente usted, deje que también sus hijos participen. Y para concluir, pregúntese el día de hoy, querido amigo, querido hermano, pregúntese hoy, ¿Jesús está en su hogar? ¿Hay un altar de Dios para su hogar? ¿Está la presencia de Dios en su hogar? ¿Está levantando líneas de bendición sobre la tierra con sus generaciones? Hoy tu casa es tu iglesia. Hoy tu casa es casa de Dios. Hoy tu casa es un lugar de adoración a Él. Hoy tu casa es el hogar donde posa la presencia de Dios. No lo olvide, querido amigo. No lo olvide, querido hermano. Lo bendigo y deseo lo mejor, que así como en la casa de Obededón, en 3 meses Dios traiga bendición. Permítame orar para terminar. Querido Dios Padre, hemos entendido tu palabra, Señor, y creemos firmemente en ella, Señor. Gracias por darnos el privilegio y el gozo de poder, Señor, establecer líneas de bendición sobre la tierra, Señor. No permitas, Señor, que mi generación se pierda, que mi descendencia, que mis hijos o los hijos de mis hijos se corrompan y se pierdan. En esta mañana, Señor, quiero consagrar como lo hizo también Enoc sobre la tierra, consagrar, Señor, líneas de bendición. Esta mañana, este tiempo, Señor, lo dedicamos a ti, Señor. Dedicamos nuestros hogares para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos en esta mañana altares en nuestros hogares.
lo dedico, Señor, dedico mi familia a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un placer poder haber estado con ustedes en este tiempo de bendición. Gracias por el privilegio de darme de compartir este hermoso mensaje de la palabra del Señor. Hoy usted puede dedicar su familia para el Señor. Hoy usted puede consagrar su familia para el Señor, mi querido amigo. No se olvide, hoy es un tiempo de bendición en Cristo Jesús. Con amor fraterno me despido y les deseo todo lo mejor de Dios en estos 28 años de vida que Dios le da a la iglesia de Ebenecer de Lugano. Su servidor, Pastor José Luis Rivera, desde Cochabamba, Bolivia, con todo mi amor. Que Dios los bendiga.